de poder contar con tu presencia. Padre, nosotros reconocemos que no en todo lugar, Señor, no en todo lugar tú estás. Y el hecho de que nos reunamos aquí e invoquemos tu nombre y tú te hagas palpable entre nosotros, nos hace sentir, Señor, wow, qué privilegio que no queremos, Señor, no queremos desperdiciar. Eres tan delicado, tan especial, porque tienes una capacidad extraordinaria para entrar a lo más oculto del corazón. Tienes la capacidad de alumbrar nuestras oscuridades y tienes, Señor mío, el poder para librarnos. Como también, Señor mío, añadir sabiduría y nutrirnos. Cómo te complace vernos crecer y vernos madurar. Cómo te complace vernos aprender. Cómo te complace, Señor, en vernos corregir nuestros caminos. Y wow, Padre, ¿a quién tenemos sino a ti en los cielos? Solo tú. Y gracias por tu Hijo, que es nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro Señor y Salvador. Y gracias por el Espíritu Santo que nos acompaña y que cada vez que invocamos tu nombre, ahí estás, para hacer cumplir cada palabra, cada promesa que salió de tu boca. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu paciencia. Gracias. Y ahora te ruego, Señor, que prepare nuestro corazón, porque queremos escuchar tu voz y queremos escuchar la sabiduría que hay en tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos marques, Señor, con esta palabra, en el nombre de Jesús. Sí, Padre, en el nombre de Jesús quiero darte gracias. Amén. 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 Muchos de ustedes se enteraron que nuestra hermana Dora perdió a su hermano en estos días pasados. Su mamá, doña Nidia, nos está acompañando hoy y le damos tantas gracias a Dios que nos hayan bendecido con su presencia. Un tío de Dora también, ¿verdad? Tu tío, sí. Y obviamente pues Obi, su esposo, su hermano joven de 40 años, 41 años, se accidentó en el mismo baño de su casa y murió. Y ha sido muy difícil, ¿verdad? Porque esas muertes así inesperadas son muy, muy difíciles ¿verdad? de procesar, pero la mano de Dios ha estado con ellos y los ha fortalecido. Y hoy están aquí y yo quiero, ¿verdad?, que los bendigamos con un aplauso de consolación o de bendición. Dora, doña Nidia, el Señor está con ustedes y va a estar con ustedes. Una nota más alegre. Estando en el Catacam, el pastor Nando Steidel se me acerca, y el que estuvo recientemente aquí predicando, que es el autor del libro Equipados para Sobrevivir, pues él se me acercó y me dijo: Rey, yo quisiera ministrar junto contigo en una conferencia de hombres. Y yo dije: vamos. Y entonces él me dijo: mira, el 27 de abril lo tienes disponible. Y dije: hermano, no, tengo un compromiso. Pero bendito sea el Señor, una semana más tarde se cancela el compromiso y llamo a Nando y le digo: Nando, se me liberó la fecha. Y en menos de un mes armamos el plan y se comenzó a anunciar. Y ayer tuvimos esa reunión de hombres
donde llegaron, para sorpresa de todos, 1,300 hombres y se reunieron. Espectacular, espectacular. La mano de Dios fue impresionante lo que hizo allí. Hubo hombres que llegaron y con solamente ver aquello lleno de hombres y sentir la unción que hombres traen a un lugar donde cuando somos hombres solos y nos reunimos en un lugar hay una unción especial. Perdónenme las mujeres, pero hay una unción especial cuando los hombres se reúnen. Para empezar, son pocas las veces que los hombres se reúnen. Y Dios, cuando desde los cielos ve hombres juntos, Él dice, espérate, yo tengo que aprovechar esto. ¡Boom! Y la gracia cae. Y eso fue lo que experimentamos ayer. Y fue tan poderoso lo que Dios hizo allí. Fue tan fuerte que el mismo gerente y dueño de la emisora Nueva Vida, él dijo, tenemos que ir para Mayagüez ya pronto. Así que más por ahí cerca del verano vamos a hacer un evento de hombres en el verano. Y para septiembre vamos a hacer otro en San Juan. En fin, esto huele a avivamiento. Cambios sociales, huele a cambios sociales, huele a algo de Dios. Así que muchas cosas, ¿verdad? Terribles podrán estar ocurriendo, pero en medio de todas ellas, Dios tiene una especialidad para glorificarse. El mejor escenario de Dios son las tormentas, el mejor escenario de Dios son las crisis. Así es que ya me imaginaba yo que el Señor se estaba tramando algo especial a nivel nacional y está ocurriendo algo extraordinario entre hombres. Y ver cómo Dios está abriendo el corazón de los hombres y provocando una sensibilidad que yo no había visto. Pues definitivamente es obra de Dios, es obra de Dios. Así que vamos a dar un aplauso al Señor por lo que ha hecho, por lo que está haciendo. Hoy quiero compartir una palabra desde el profeta Jeremías. Así que si me pueden acompañar al capítulo 33 del profeta Jeremías, hay una palabra profética de parte de Dios a través de Jeremías 33:6, y una palabra que tiene cumplimiento, que ha tenido cumplimiento, pero sobre todo en este tiempo tiene un gran cumplimiento. Bendito sea Dios. Y así dice las Escrituras: he aquí que yo les traeré ¿qué? Sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de ¿qué? Paz y de verdad. Repito, he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Bendito sea el Señor. Cuando hablamos de sanidad, es inevitable pensar en Cristo, es inevitable pensar en Jesucristo, porque si por alguna razón el mundo, si por una de las razones principales que el mundo conoce a Cristo, es porque se conoció como el profeta que hacía milagros, el profeta que por donde quiera andaba sanaba a los enfermos. Y fueron muchos los enfermos de todo tipo, enfermos de lepra, paralíticos, ciegos, sordos, gente que tenían enfermedades terminales, enfermedades incurables. Y llegaron a donde Jesús, y la Escritura nos muestra que Jesús los sanaba, y los sanaba a todos. Algo que no me había percatado tanto, como que no me había dado cuenta así bien claramente, es que la Escritura dice que Jesús no solamente sanaba enfermedades, sino que Jesús también sanaba dolencias. En otras palabras, llegaban gente que no necesariamente tenían una enfermedad, pero llegaban con un dolor y le decían a Jesús: Jesús, me duele aquí.
me duele aquí. Y entonces Jesús venía y los tocaba y les quitaba el dolor. Qué tierno, ¿verdad? Es como cuando los hijos van a donde mamá y le dicen, mamá, me duele aquí. Y entonces mamá, pues, sana, curita. Pero fíjate, yo no me había percatado de eso. Los otros días, cuando tengo que salir del carro, como mi carro es un poco bajito, me dio un trabajo. Me está empezando a dar trabajo. Porque como que me dolían un par de cosas por ahí. Y el asunto fue que en ese momento, cuando yo sentí así esas dolencias, yo dije, wow, saber que el Señor también sana dolencia. Qué tremendo es Dios. Ahora, a mí me parece que esta palabra profética de Jeremías 33:6, Dios nos está hablando de su capacidad de sanar, pero a otro nivel. Porque es claro saber que Él tiene el poder para sanar cuerpos y tiene el poder para sanar dolencias del cuerpo. Pero Jeremías, de parte de Dios, nos está diciendo, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Y luego termina diciendo, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y por causa del final de ese verso bíblico, yo tengo que llegar a la conclusión que del tipo de enfermedad que Él está hablando y del tipo de dolencia que Él está hablando aquí, no es enfermedad del cuerpo. Cuando Él habla que traerá sanidad y que va a traer medicina, esa medicina no es para el cuerpo. Cuando Él está diciendo que yo los curaré, Él no está hablando de curarnos de enfermedades corporales, sino que Él está hablando de otro tipo de enfermedad, que son las enfermedades del alma. ¿Sabes que el alma se enferma? Y hay gente hay mucha gente, y a la medida que la venida de Cristo se acerca, la población de gente enferma del alma va aumentando cada vez más. Y por causa de eso, inclusive en la iglesia vamos y tenemos que tener una gran representación de gente enferma del alma. Hay algo que suena duro ahí. No sé si lo pueden callar, pero está ahí sonando duro. El punto es que cuando este versículo bíblico nos está diciendo, les revelaré abundancia de paz, esa es la evidencia que me muestra que Él está hablando de una enfermedad interna. Ahí es donde me está diciendo que esta enfermedad es una enfermedad que tiene que ver con el corazón, que tiene que ver con el hombre, la mujer interior. Y Él está diciendo, cuando yo los sane, cuando yo los cure, revelaré abundancia de paz. Implica que cuando yo experimente sanidad interior, junto con la sanidad interior va a venir paz a mi alma. Mis pensamientos van a ser sobrecogidos de paz. Y Él dice, les revelaré abundancia de paz. Obviamente, si nosotros vemos esto, si analizamos esto detalladamente, también vamos a llegar a la conclusión que si a mí me falta paz, si yo no tengo paz, si a mí me falta la paz interior, eso significa que hay una enfermedad en mi alma. Que algunos probablemente sabían que tenían una enfermedad del alma, pero hay mucha gente, y entre esos me incluyo yo, que yo no sabía que yo tenía una enfermedad en mi alma. ¿Cómo fue que me enteré que había un dolor dentro de mi corazón? ¿Cómo fue que yo me enteré que dentro de mi alma, dentro de mi corazón de hombre, había mucho dolor? Sencillamente porque en un momento dado descubro que yo no tengo dominio de mi temperamento, que no tengo dominio de mi carácter.
que habían circunstancias que me sacaban de control con una facilidad tremenda. Entonces, yo amo a Dios, yo amo su palabra, yo amo la iglesia, yo amo el ministerio, yo amo lo que Dios, todo lo que Dios ha hecho en mi vida. E inclusive, yo he procesado el perdonar a la gente que me han herido. Y si alguien me cuestionaba si yo los había perdonado, mira, yo les probaba fuera de toda duda que yo realmente había perdonado a mis heridores. Pero por alguna razón yo no podía ser consistente en tener dominio de mi hombre interior, de tener dominio de mi carácter, de tener dominio de mi temperamento. Me faltaba la paz. Me faltaba paz. Habían circunstancias, hermano, donde yo podía manejarlo y tenía la tolerancia para manejarlo. Pero en otros momentos, bajo las mismas circunstancias, repito, en otros momentos, bajo las mismas circunstancias, no lo podía manejar. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Yo le empecé a preguntar a Dios. Y decirle: Dios, ¿qué me pasa? Señor, ¿qué me pasa? Yo no puedo, Señor. Yo no puedo, aunque ya yo no soy el mismo de antes, pero las veces que me salgo de control, hago daño. Yo no quiero herir. Yo fui herido y yo no quiero herir. Pero reconozco que las veces que me salgo de control hago daño y necesito que me expliques. Le pregunté a Dios: Señor, muéstrame qué me pasa. Hay gente aquí que le hacen preguntas a Dios. Hay gente aquí que le preguntan cosas a Dios, sí. Y le hacen preguntas específicas a Dios, las hay, sí. ¿Verdad que Dios, cuando tú le haces preguntas específicas, Él te da respuestas específicas? ¿Verdad que sí? Porque es que Dios responde. Nosotros no sabemos cómo Dios nos va a hablar, pero Dios nos habla. Y Dios nos va a hablar a todo todo aquel que le pregunte a Dios, Dios le va a contestar. Recuerdo que yo estaba en medio de un culto y yo le estaba diciendo al Señor: Señor, tú has hecho muchos milagros en mi vida, pero todavía no me siento conforme con el nivel de estabilidad. Quiero ser más consistente en mi temperamento. Y Claudina Brin estaba cantando y de momento para de cantar y dice: la razón por la cual tú no eres consistente y te descontrolas en tu temperamento es porque no tienes paz. Y yo me quería esconder como un avestruz, porque yo dije: Dios mío, pero ¿qué es esto? Es Dios, yo sé que es Dios el que me está hablando, pero me sentí desnudo. Pero ¿saben qué? No entendí porque yo no aceptaba que yo no tenía paz. ¿Cómo tú me vas a decir que yo no tengo paz si yo te tengo a ti? Y tú eres mi paz, tú eres mi caminar. Tú eres todo para mí. O sea, está nice, me dice el Señor. Pero la razón por la cual todavía tienes problemas de irritabilidad, la razón por la cual todavía tienes problemas de control de tu carácter, es porque no tienes paz plena. No tienes paz plena. Y me dijo el Señor: tengo para ti abundancia de paz. Y cuando tenga abundancia de paz, entonces estabilizarás tu temperamento, tu carácter y esos niveles de irritabilidad. Entonces el Señor me lleva a esta verdad. Me dice: la razón por la cual no tienes paz es porque hay dolor guardado dentro de tu corazón. Rey, es cierto, tú has perdonado, pero guardas dolor. ¿Tú sabes qué, amado? Las enfermedades del alma son fáciles de detectar.
Las enfermedades del alma son fáciles de detectar porque surgen una serie de desórdenes del comportamiento, y eso nos obliga a tener que aparte de buscar el rostro de Dios y meternos en su palabra, tenemos que buscar ayuda en los psiquiatras. Y hay psiquiatras que son gente de Dios, y Dios los usa. Y temporalmente nos medican para que nosotros nos estabilicemos, tengamos esa ayudita en lo que Dios hace, lo que tiene que hacer dentro de mi vida. Las enfermedades del alma son más fáciles de detectar que las dolencias del alma. Y el problema de las dolencias del alma es que la mayoría de nosotros hemos desarrollado la habilidad de reprimir el dolor del alma, reprimir el dolor del corazón. Y sabes que muchos de nosotros aprendimos desde niños a reprimir el dolor del corazón. Desde niños. ¿Tú sabes cuántos niños sufren en su corazón porque se sienten maltratados? Y cuando tratan de explicarlo, no saben hacerlo, y entonces sus padres no tienen oídos para escucharlo. Sienten que sus hijos le están faltando el respeto porque le están reclamando mejor trato. Y entonces lo que hacen es que le añaden dolor a la herida. Y como los niños aprendieron que con mamá y papá yo no puedo hablar de este tema, callan y viven en dolor. Aprenden a amar a papá y a mamá, pero con dolor. ¿Sabes que hay niños que han sido maltratados, han sido abusados sexualmente? Y sabes que hay niños que en la soledad de ese mundo oscuro del abuso sexual viven aterrorizados, viven asustados, porque no encuentran cómo sacar a la luz algo tan horrible como eso. Los otros días salen en el periódico que en este país el abuso sexual de niños es impresionante, vertiginoso los números de casos de maltrato y de abuso sexual. ¿Y sabes qué? La mayoría de esos niños han buscado una salida a tanto dolor, pero no la encuentran. No sienten confianza en sus padres. No sienten que sus padres le van a comprender. Inclusive hay algunos niños que han tratado de explicarle, han tratado de decirle a sus padres: no me lleven más a casa de tío, no me lleven más a casa de abuelo, no me lleven más a casa del primo, no me lleven más, no quiero. ¿Pero por qué? No se atreven a decirle. Padres sin discernimiento. Padres que no oran lo suficiente por sus hijos, porque aquellos padres que oran lo suficiente por sus hijos y claman por sus hijos e interceden delante de Dios por sus hijos, Dios nos habla y Dios nos muestra lo que está ocurriendo en el corazón de nuestros niños. Lo que está oculto en su corazón, Dios nos los revela. Pero hay demasiado de muchos padres que no oran por sus hijos y por eso viven ciegos. Y por eso no descubren, no se percatan de cuánto dolor hay reprimido en el corazón de sus hijos. Pero miren, no nos vayamos a situaciones tan trágicas. Hay otros casos. Por ejemplo, los adolescentes. Cuando los adolescentes empiezan a deformarse y las narices les empiezan a crecer más grandes y se sienten orejones, y de momento el pelo se le empieza a enrizar y digo, ¿cuántos aquí, vamos a ser honestos? Cuando llegamos a la adolescencia y empezamos a ver las transformaciones y dijimos: uy, ¿qué es esto? Y nos sentíamos demasiado de feo. Digo, ¿hay alguien aquí que? Gracias. Por lo menos hay uno que me acompaña. ¿Sabes algo? ¿Tú sabes cuántos niños que necesitaron sentarse con papá, que necesitaron sentarse con mamá y desahogarle, decirle: me siento feo, pero no tuvieron esos momentos de intimidad, no tuvieron esos momentos de cercanía para hablar?
Y ¿sabes qué? En su corazón guardaron ese sentido de rechazo por sí mismo. Me he enterado en el ministerio pastoral de tantos jóvenes que he escuchado desahogarse con nosotros, que nos han dicho: me odio. ¿Pero por qué dices eso? ¿Por qué tú te odias? Porque no me gusta esto de mí, porque no me gusta esto de mí, porque no me gusta aquello de mí. Y sabes que por no tener un momento íntimo con papá y mamá que los afirmaran, que le dijeran: no, espérate, no te preocupes por eso. No te preocupes por eso, tú estás en un proceso de transformación, pero vas a ser el tipo más guapo de la catacumba. Vas a ser la chica más hermosa de la catacumba. De hecho, ya lo eres para mí, eres un espectáculo. Tú eres Miss Puerto Rico. Tú sabes que unas palabras así pueden mitigar el dolor de un adolescente que está en crisis. Y algunos dirán: ay, Rey, pero qué tontería. Tontería. No tienes idea. Como un dolor guardado en el corazón puede robarle la paz a una persona, que luego se convierten en personas obsesivas en diferentes campos, dependiendo del dolor que tuvo. Si se sentía incompetente en alguna área de su vida, en alguna área de su cuerpo, se convierten en personas obsesivas en esa área de su cuerpo a lo largo de su vida siendo adulto. Y personas que luego que crecen y superaron sus complejos, al ver superados sus complejos, ahora desarrollan orgullo. Y ahora se exhiben con orgullo. Y ese exhibicionismo orgulloso no es otra cosa que el fruto de una herida en el corazón que no se procesó, que no se manejó. Miren, señores, los dolores guardados en el corazón son sumamente peligrosos. Los dolores guardados en el corazón son sumamente peligrosos. Pero Dios en el día de hoy nos está diciendo: hijo, hija, aunque tú no me creas, yo quiero sacar de ti un dolor que ni siquiera sabías que estaba. Dios lo hizo conmigo. Porque cuando a mí Dios me dijo que yo tenía un dolor guardado dentro de mí, yo le dije: bueno, pues muéstramelo. Dime dónde está, porque para mí todo está clear, yo he perdonado, todo está claro. Hasta que el Señor me dijo: ok, sigue instrucciones. Sí, las voy a seguir. Escríbele una carta de amor a tu papá. Me pusieron el cascabel. Porque para empezar, ¿cómo yo le voy a escribir una carta de amor a un hombre machista y militar? Que cuando recibe esa carta de amor de su hijo, va a decir: ¿qué le pasa de mi hijo? Que está con estas tonterías. Para empezar, Dios me amenaza con la idea de escribirle una carta de amor a mi padre. ¿Por qué? Porque yo tengo una hombría herida, que me siento poco hombre escribiéndole una carta de amor a mi padre. Mira qué ridículo. Muchos dirán: qué ridículo. Pues ¿sabes qué? Yo no me atreví a escribir esa carta porque me sentía ridículo, pensando que mi papá se iba a burlar de mí. Segundo, le digo: ok, Señor. Cuando decidí escribirla, yo dije: ok, Señor, ¿qué voy a escribir? Me dijo: lo primero que vas a hacer es decirle: papá, te escribo esta carta para decirte cuánto te amo. Cuando yo escribí te amo, yo entré en un llanto que yo no entendía por qué. Lo único que yo entendía era que mientras lloraba me salía un dolor
un dolor tan grande. Era un dolor enorme cuando le escribía a mi papá te amo. ¿Y sabe lo que el Espíritu me mostraba cuando yo me preguntaba a mí mismo, ¿por qué me duele tanto? Y el Espíritu Santo me dijo, te duele tanto porque nunca escuchaste de los labios de tu papá que él te amaba. Y yo le decía al Señor, es cierto, y me duele que tú me exijas decirle a este hombre, mi papá, que le amo cuando que él es el que me debe amor a mí. Él es el culpable de este dolor. Él es el culpable de este vacío que yo tengo en mi interior. Y entonces tú me pides a mí que yo le diga a él lo que él nunca me dijo a mí. Sí. Entonces el proceso de sanidad me estaba doliendo más que el dolor que tenía guardado, según yo. ¿Y sabes qué? Hay gente que son tan cobardes que saben que tienen que ir a un quirófano, saben que tienen que ser operados, que tienen que pasar por una cirugía, pero prefieren morirse a no pasar por el dolor de una cirugía. Porque saben que cuando salgan de la sala de operación, porque saben que cuando se le vaya la anestesia le va a doler. ¿Cuántos aquí han pasado por alguna cirugía? Cuando tú sales de la cirugía, sales riéndote, le enseñas la herida a la gente y le dices, mira, aquí fue que me rajaron. ¿Verdad que no? Ni me miren ni me toquen, porque me duele. Y hay mucha gente que a nivel emocional el Espíritu Santo los está dirigiendo a sanar, pero no quieren sanar porque el proceso duele demasiado. Porque lo que está ocurriendo es que el dolor que tú tenías reprimido allá metido para adentro, Dios lo está sacando para afuera y eso no te gusta. Te descompones, pierdes el caché. Pero el Señor te dice, yo te amo tanto, quiero verte crecer, quiero verte madurar. Me has orado tanto y me has pedido tanto que te fortalezca, que te ayude a ser consistente en tu vida espiritual. Inclusive tu falta de pureza y santidad te lo debes a esto. Y yo quiero lograr tu objetivo, quiero complacerte y estoy contestando tus oraciones. Confiésame tu dolor, sácame tu dolor para afuera. Dime lo que tienes por dentro. Dime quiénes te hirieron. Habla conmigo cara a cara. Confiésame qué te hicieron. Pero dice la Escritura, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Porque el dolor, cuando lo guardamos y lo reprimimos ahí dentro, nos envejecemos por dentro. Por eso llegamos a la adultez y somos gente fría. Y somos gente que envejecemos antes de tiempo. Gente de corazón endurecida. ¿Sabes algo? La paz que Dios nos va a dar como producto de este proceso de sanidad interior, la paz que el Señor nos va a dar, esa paz que el Señor va a añadir a tu vida, es una paz que viene por revelación. Porque mira lo que dice, Él dice ahí, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz. Estamos hablando que no es esta paz que viene así como una nota, que nos sentimos así como como si tuviesen metido un perico. No es esa paz. No es ese tipo de paz. La paz que el Señor ha prometido. Él dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy. No como el mundo la da, yo la doy. Él promete darnos una paz que sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, es una paz que no se entiende. ¿Cómo es? No se entiende por qué tengo esta paz. Pero es una paz que tengo porque el Espíritu de Dios me va a revelar
me va a revelar su paz. Su paz son verdades. Ahí lo dice, les revelaré abundancia de paz y de verdad. Él me va a revelar unas verdades tan poderosas que esas verdades son las que me va a dar estabilidad. Porque ahora mi corazón no está fundamentado en el hambre y en la sed de amor de aquello y de tratar de olvidar y de reprimir aquel dolor de los que me hirieron y de aquel dolor de los que me faltaron. No. Ahora mi paz no va a depender de eso. Mi paz no va a depender de que ahora que esa gente me redima. Mi paz va a depender de que yo entienda cuál es el fundamento de la paz verdadera. Y que ahora sea yo un agente de sanidad para los que me hirieron. No esperar a que los que me hirieron me sanen, sino que ahora yo convertirme en el sanador de mis heridores. Y ahí es donde vas a descubrir una paz y una sanidad que es profunda. El tercer paso a la cual Dios me llevó es a decirle a mi papá, perdóname. Y el Espíritu Santo me decía, pídele perdón. Pero Señor, Él es el que me debe perdón. Él es el que me lo tiene que pedir a mí. Pero el Espíritu Santo me decía, pídele perdón porque yo no te di derecho a que tú estuvieses todo el tiempo reprochando a tu padre. Y lo único que tú solamente aprendiste a criticarlo, a señalarlo, todo el tiempo. Nunca has podido ver lo bueno de él, solamente lo malo. Escríbele y dile, te pido perdón por solo tener ojos para criticarte. Nunca tuve ojos para admirarte. Te pido perdón por eso. Y cuando lo fui a escribir, el dolor que me salió de adentro fue tan grande que lloré y lloré otra vez. ¿Y sabes por qué me dolió tanto? Porque mi papá nunca me pidió perdón. Porque cuando me maltrató, cuando hizo cosas que mi mamá, recuerdo que peleando con él, y yo le escuchaba los gritos de ellos peleando, donde ella le decía, pídele perdón a tu hijo, mira lo que le hiciste. Y él gritando le decía, yo no le voy a pedir perdón, los hombres no piden perdón. Y entonces ahora Dios me decía a mí, pídele perdón. Y me dolió demasiado. Pero lo escribí, le pedí perdón. Ustedes conocen la historia. Cuando mi papá recibe aquella carta, él me llama de vuelta. Y lo primero que me dice cuando me va a saludar en esa llamada telefónica, me dice, hijo, te estoy llamando para que sepas, para pedirte perdón. Yo me iba a morir. O sea, yo me iba a morir. Que mi papá pidiéndome perdón. No puede ser. Y mi papá quebrantado. Yo buscando la manera de evitar que él se enterara que yo estaba llorando. ¿Verdad? Porque los hombres no lloran. Y mi papá diciéndome, porque se dio cuenta, me dijo, hijo, no te preocupes, llora. Cada vez que yo leo esta carta me echo a llorar también. Y me dijo, antes de que terminemos, quiero decirte cuánto te amo. Y ahí no pude más. Pero ¿sabes qué? Dios me demostró que cuando yo sano, hasta sin querer, me voy a convertir en un agente de sanidad para todos los que me rodean. Pero alguien que abriga dolor en su interior no puede sacar el dolor del corazón de otras personas. Alguien que guarda dolor en su interior no tiene control de su carácter. Ahora entiendo, después de eso fue que pude entender por qué era que muchas veces sobrereaccionaba. ¿Por qué era así tan áspero? Y era que yo tenía una lucha interna de tanto dolor que guardé por dentro. Pero el Espíritu Santo te está diciendo por medio de esta palabra, te anuncio que traigo sanidad para tu corazón. Yo anuncio que tengo medicina para el dolor de tu corazón. Yo te anuncio que tengo la cura para tu dolor. No te prometo que no te va a doler, pero sí te prometo que vas a tener paz. Y esa paz
te va a estabilizar. Vas a poder vivir una vida familiar, una vida matrimonial, una vida con tus hijos llena de paz. Vas a ser una persona mucho más estable, una persona emocionalmente mucho más fuerte. No vas a necesitar tener que depender más de drogas que te estabilicen. Mientras las necesites, úsalas, no hay problema. Dios las usa. Pero el fin de Dios es ir a la raíz de tu dolor, sacarlo de ahí. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento va a inundar tu vida. Vendrá revelación abundante de paz a tu corazón. He visto adultos que cuando Dios los confronta con esta realidad, comienzan a sacar cosas para afuera y a sacar cosas para afuera y a sacar cosas para afuera de su pasado. Y cuando las sacan, experimentan una liberación impresionante. Ayer en este congreso de hombres, yo vi una cantidad increíble de hombres que venían a llanto, a abrazarnos, que nunca nos habíamos conocido, diciéndome, me viraron como una media, sacaron para afuera tantas cosas que yo no sabía que estaban allí dentro. A mí me parece que ese es Dios. No te quejes tanto de la persona que tienes cerca, que te has quejado mucho, porque son personas que tienen una clase de habilidad para sacarte de tiempo. Hasta en ocasiones has pensado, quizás no lo has dicho, pero quizás en ocasiones has pensado que el diablo la usa. Hasta en ocasiones, quizás no te atreves a decirlo, pero lo has pensado. El Señor te reprenda. Porque tus padres, tu marido, tu esposa, que son los más cerca, tus hijos, hermano, por lo menos entre todos ellos hay alguien, entre todo ese grupo, hay alguien que es el que tiene la habilidad mayor. Porque es que es una cosa que sabe dónde tocar, sabe dónde está el botón, ¡ping! Y lo toca y ¡boom! Vuelas en canto. Pero ¿sabes algo? No es el diablo el que está usando a esa persona, es Dios. ¿Sabes por qué? Porque a Dios le interesa sacar todo lo malo que tenemos por dentro. Y cuando en casa salen todas las cosas malas que tenemos por dentro, el instrumento que haya sido, que tú le llamas me provocó, el provocador, la provocadora, ese instrumento que tú llamas el provocador o la provocadora, es Dios usándolo para sacar todo lo malo que tenemos por dentro. Y cuando te enfrentas a esa realidad, no puedes delante de Dios decir, por culpa de la mujer que me diste. No, porque Dios no va a aceptar esa excusa. Por culpa del pai que me diste. No, Dios no va a aceptar esa excusa. Porque los justos se conocerán por su fruto. Y nadie tiene el poder de hacerte pecar. Nadie tiene el poder de descontrolarte. Nadie tiene ese poder. Si el Espíritu de Dios está en dominio y si las verdades de Dios están asentadas en tu corazón y estás lleno de paz, venga el infierno, se abra contra ti, no te van a sacar de ese lugar, de ese lugar de estabilidad. Por eso es que el testimonio de los santos de la iglesia primitiva, ellos tenían delante de ellos bocas de leones, delante de ellos las hachas de fuego, las mechas de fuego para quemarlos vivos, tenían delante de ellos las espadas
para cortarles las cabezas y decapitarlos. ¿Y qué hacían ellos? Cantaban y adoraban a Dios. En un estado de paz que llevó inclusive a los soldados que decapitaron a esos cristianos, los llevaron a caer de rodillas y entregarle sus vidas a Cristo. Porque cuando tú ves a una persona que no se supone que tenga paz y la ves en paz, tú dices, no hay duda, Dios está con esta persona. Y lo que esta persona predica es la verdad. Yo no sé si la naturaleza de tu dolor son complejos que guardaste en tu interior. No sé si la naturaleza de tu dolor sea porque alguien te maltrató, alguien abusó de ti. No sé si la naturaleza de tu dolor es sencillamente abandono. Que la persona significativa de tu vida no estuvo. Y las veces que trataste de acercarte, lo que recibiste fue rechazo. No importa. Tú sabes, si lo quieres aceptar, tú sabes que esa es la razón, porque hoy Dios te lo está mostrando. Esa es la razón por la cual tienes un carácter débil. El mundo le llama al carácter débil fuerte. Él tiene un carácter fuerte. Eso no es fuerte, eso es débil. Porque el carácter fuerte es el que tiene dominio propio. El débil es el que se descontrola. Vamos a llamar las cosas como son. Y la razón por la cual tienes carácter débil, si es que has aceptado esta verdad de Dios de hoy, es que hay dolor dentro de ti. El dolor es lo que te roba la paz. El dolor es lo que evita que tú puedas vivir estable, que puedas vivir consistentemente en paz. Es lo que te hace ser errático en cuanto a tus respuestas a la vida se refiere. Y el Espíritu de Dios lo que te está diciendo es, si tú quieres esta paz abundante de la cual yo prometo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, si la quieres, tienes que reconocer que tienes dolor guardado por dentro. Y necesitas confesármelo. Necesitas sacarlo de adentro. Necesitas expresarlo. Hoy vas a tener la oportunidad, si así lo decides, de hablar con Dios y decirle a Dios, Señor, me hirieron en esta área. Señor, he sentido un vacío muy grande en esta área de mi vida. Esta persona me faltó. Pero luego de esto, el Señor te va a llevar por un proceso y te va a dar instrucciones específicas y te va a decir qué hacer. Y no te preocupes si hay dolor en el proceso, porque Dios no te está garantizando que todo va a salir bien. Aquí lo importante es lo siguiente, escucha bien. El Señor no te quiere atar. El Señor no te quiere atar a que los que te faltaron ahora te cumplan. Porque si el Señor hace eso, que hace que los que te faltaron ahora te cumplan, no has madurado nada, no has superado nada. Porque ahora el hueco que el humano te dejó, el humano te lo llenó. ¿Cuál es la meta de Dios? La meta de Dios es que el hueco que el humano dejó, que lo llene Dios. Que lo llene Dios de tal manera que ahora, si te sigue ese humano, si te sigue faltando ese humano, ya tú no sigues caminando con ese dolor, ya tú no sigues caminando con esa necesidad, porque Dios se metió ahí, sacó ese dolor y lo llenó. Pero si esa persona viene a ti y ahora te da lo que toda tu vida te negó, tú lo recibes como una añadidura, pero no dependes de eso. Te lo gozas como yo me lo estoy gozando con mi papá. Hoy estoy disfrutando una relación con él como nunca yo había tenido, pero ya no la necesitaba. Y no lo digo
en forma de desprecio. Ay, yo no lo necesito. No, no me refiero a eso. Lo que estoy diciendo es que Dios me quitó el dolor y me dio la capacidad de amarlo aunque Él no me ame. Me dio la capacidad de perdonarlo aunque Él no me perdone. Que me dio la capacidad de irlo a buscar aunque Él no me busque. Me dio la capacidad para llamarlo aunque Él no me llame. Aunque Él nunca piense en mí, yo seguiré pensando en Él. Y soy feliz por las veces que lo busco, lo bendigo y lo honro. Eso me hace feliz porque ahora Cristo me hizo libre del dolor y ahora puedo amar al que no me ama, puedo perdonar al que no me perdona, puedo acercarme al quien no se me acerca. Y ya no me duele más que no me busques, ya no me duele más, porque lo único que me llena es buscarte yo. Lo único que me llena y lo único que me satisface es bendecirte yo. Aunque yo nunca reciba la bendición de la boca de mi papá, me hace feliz bendecirlo yo. Y ahí fue, y ahí es donde mi vida como hombre y como esposo alcanzó otro nivel. Porque ahora tengo una capacidad para amar a mi esposa más consistentemente. Ahora tengo la capacidad de tolerar más consistentemente. Ahora tengo paz para disfrutarla. Ahora soy mucho más estable. Ya no escucho aquellas palabras que una vez mi esposa me dijo, porque como he dicho otras veces, ella no era de pelear, pero cuando decía algo, y un día yo le salí, ¿verdad?, con una de esas boconadas, y yo estaba hacía 5 minutos, yo estaba feliz, y ella se me quedó así mirando. Y yo, ¿qué miras? Y ella me dijo, ¿no será que tú tienes un desorden de doble personalidad? Y ella no es psicóloga, pero se paseó por ahí entre ellos. Y cuando ella me dijo eso, no me gustó, pero entendí que yo estaba viviendo una doble vida. Porque en muchas circunstancias era todo un hombre de paz y de amor, y en otras circunstancias me convertí en un monstruo. Eso no es de Dios. Dios te quiere sanar. Dios quiere sacar ese dolor reprimido dentro de tu corazón. Pero tienes que tener los pantalones, el valor de reconocer que ese dolor está ahí, y tienes que confesárselo a Dios con nombre y apellido y decirle a Dios: estoy dispuesto a que comience este proceso de sanarme, porque yo quiero convertirme en esa persona que tú diseñaste para mí, una persona estable emocionalmente, una persona sanadora. Y ningún ciego puede guiar a otro ciego. Haz de mí esa persona. Quiero sanar a mis heridores. Yo quiero ir a impresionar a mis heridores. Impresionarlos. Porque es lógico que te mantengas lejos de ellos, porque ellos saben cuánto te han herido y ellos esperan que estés lejos. Pero cuando te acercas y te acercas y te acercas, los impresionas. Y Dios nos está llamando a esta generación a que sane a la generación anterior, porque Cristo viene pronto. Él está recogiendo granos en el granero para llevarnos pronto con Él. Y nos está llamando a todos a que nos convirtamos en gente sana y nos convirtamos en sanadores de gente. Pero específicamente y primeramente ir a sanar a los que te hirieron a ti. Aquellos que reconocen eso
Y aquellos que quieren eso, yo los invito a que salgan de sus asientos y le abran el corazón al Señor aquí en este altar. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Dios, aquí está mi corazón. Había olvidado mis heridas, había olvidado el dolor que abrigué, que guardé en mi corazón. Ya lo he olvidado, lo había olvidado. Por fe acepto tu sabiduría cuando reclamas que lo procese delante de tu presencia. Te abro el corazón para pedirte perdón. Te abro el corazón para pedirte perdón porque reconozco que ese dolor en ocasiones me ha llevado a pecar. Ese dolor me ha llevado a buscar consuelo y me ha llevado a buscar anestesia en cosas que no son agradables a ti. Reconozco, Señor mío, que ese dolor ha dañado en parte mi carácter y ha dañado en parte mi personalidad. Tú quieres hacer de mí y formar en mí a Cristo. Y precisamente yo siempre eso lo he deseado, pero no entendía por qué era tan inconsistente. Ahora, Señor, me atrevo a desnudarme delante de ti y pedirte que me sanes el alma. Sáname el corazón. Padre, me has dicho que me va a doler. Me has dicho que la operación va a ser dolorosa. Pues sabes, lo acepto. Decido que no me voy a acobardar. No le voy a coger miedo al proceso. Decido recibir la verdad que me va a hacer libre. Señor, estas personas me hirieron. Estas personas me faltaron. Y yo en mi corazón resuelvo no solo perdonarles como ya lo he hecho. En mi corazón ahora yo resuelvo convertirme en medicina para sus vidas. Señor, te ruego que me des instrucciones y me muestres qué pasos tengo que dar para hacer los acercamientos y provocar, impresionarlos con el poder de este evangelio. Padre, lléname de esa paz y revélame ese fundamento sobre el cual caminaré en paz. Todas esas verdades que necesito, Señor mío, entender y abrazarme a ellas para caminar en paz. Te ruego, Padre, que me ayudes a ver mi sanidad, sobre todo dentro de casa, dentro de mi casa. Quiero ver esa sanidad dentro de mi casa. A la medida, Señor mío, que yo me vea a mí mismo creciendo, madurando, mejorando mis actitudes y superando estas neuras. En un momento dado las acepté. En un momento dado pensé que esto no iba a cambiar porque tenía que aceptarlo. Pero hoy rechazo la idea de tener que aceptarlo. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Declaro en el nombre de Jesús que esto va a cambiar en mí. Y tú vas a darme una nueva personalidad. Me vas a dar un nuevo corazón. Me vas a dar la nobleza de la personalidad de Cristo. Sí, así lo recibo en el nombre de Jesús. Te entrego mis pecados, te entrego, Señor, las debilidades de mi carácter, te las entrego a ti. Y ahora, Padre Santo, me animo
a seguir tus instrucciones. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Porque sé que el que comenzó la buena obra en mí la va a terminar. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Te voy a pedir que antes de que te sientes, agarres a 2 o 3 y los abraces y le digas: anímate, Dios va a hacer algo muy grande en tu vida. Dios va a hacer algo muy grande en mi vida. Bendice a alguien con tu abrazo y gózate de lo que Dios está haciendo en tu vida. Gózate.